Recordamos a esta hora la incidencia acumulada de casos por COVID en Canarias. En los últimos 7 días se han incrementado los porcentajes en islas como Lanzarote y Fuerteventura. El número de casos se ha disparado en esas dos islas. Fíjense en este gráfico que les mostramos. Desde el 1 de enero ha crecido un 400% en Lanzarote y la misma cantidad en Fuerteventura. Ha aumentado también, pero no tanto. En Gran Canaria un 60% y por el contrario la situación mejora en Tenerife, si bien sigue en nivel 3, donde han bajado los casos un 40% en los últimos 7 días. Bueno, pues vamos a hablar ya con Lluís Serra, que es portavoz del Comité Científico de Expertos del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Serra. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hemos conocido la nueva situación de algunas islas que varían de nivel, que van cambiando. Sin embargo, vamos a tener que esperar hasta mañana para saber cuál va a ser la situación de Gran Canaria y de Tenerife en las próximas semanas. ¿Por qué hay tan poquito tiempo de diferencia para determinar esos niveles? Bueno, porque realmente esto se efectúa mediante una serie de indicadores. Es un trabajo que no es subjetivo, que responde a una serie de niveles, que la incidencia en los últimos 14 días, incidencia en personas mayores, incidencia en los últimos 7 días, ocupación de camas UCI, etcétera. Y esto determina un algoritmo que determina el riesgo, ¿no? Entonces, en este momento, Tenerife está en fase todavía 3, pero a punto de pasar a fase 2, y Gran Canaria está en aquella fase que está entre el 2 y el 3, ¿no? Por tanto, estamos en un momento en el cual es difícil mover la situación tal como está, y lo que hemos opinado desde el comité es que esta situación se va a corregir porque esto responde a los excesos navideños y por tanto esto se va a moderar en el conjunto de las islas y que por tanto lo más lógico es que quede tanto Tenerife como Gran Canaria en el nivel 2. Pero hay que ver los indicadores, Claro, es verdad que las fechas de Navidad eran determinantes para saber cómo iba a evolucionar esta pandemia, ¿no? Mucho, por suerte hemos pasado muy bien en Canarias porque en la isla de Tenerife o en la isla de La Palma o en La Gomera la situación se ha controlado. En Tenerife ha bajado muchísimo de una situación, digamos, de una cierta gravedad, ha pasado a un nivel, digamos, medio y bueno, lo malo han sido justamente las islas orientales, en este caso, tanto Lanzarote como Fuerteventura, como Gran Canaria en menor medida, que han aumentado, ¿no? Mucho más las islas pequeñas que la isla capitalina oriental. Varias comunidades autónomas que están en situación mucho más complicada que Canarias, en estos casos se han planteado un posible nuevo confinamiento, aunque es verdad que la decisión no es suya. ¿Canarias contemplaría un escenario de estas condiciones tal y como estamos ahora? En este momento es totalmente impensable. Canarias pensar en un confinamiento, ¿no? Si la situación por ejemplo, en la isla de Lanzarote no se controlara en los próximos días, en la próxima semana o 2 semanas, a lo mejor para Lanzarote podría justificarse, a lo mejor, ¿no? Pero bajo ningún concepto en el conjunto de las islas. Yo estoy convencido de que lo de Lanzarote también se va a controlar, como hemos sido capaces de controlarlo en Gran Canaria este verano o en Tenerife hace algunas semanas, ¿no? Por tanto, el confinamiento es la última medida que hay que aplicar, es una medida muy dura, muy agresiva para la economía, muy agresiva para la salud mental y física de la población y tenemos que, digamos, reservarla para el último recurso. Claro. Recordemos los tiempos a los espectadores, ¿no? Cada 14 días se revisa la situación en los niveles de esas islas, pero cada jueves en Consejo de Gobierno también se debate y se analiza la situación por islas. Efectivamente, es una... Así es, ¿no? Bueno, vacunación. El consejero... ¿Nos escucha, señor Serra? Sí, perfectamente, sí. De acuerdo. Bueno, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, hablaba también de la vacunación, de que se garantizan las vacunas en tiempo y forma. De momento todo está marchando tal y como estaba previsto. Se está funcionando, la verdad, muy bien. Ya están funcionándose los centros de salud, los centros hospitalarios. Los centros sociosanitarios también se han vacunado, faltan ya muy pocos. Ahora empiezan los grandes dependientes y poco a poco las primeras van a ser estas
digamos, 15, 16.000 personas en Canarias que tienen más de 90 años, que se preparen porque la vacuna va para ellos, que son los más vulnerables, después los de más de 80, que son unos 60.000 más, y a partir de aquí vacunando al resto de la población, ¿no? Siempre los más vulnerables, los más sensibles, los más expuestos al principio, que es lo que nos garantiza que el impacto de la enfermedad sea mucho menor. Claro, de hecho esa reunión ministerial que se va a celebrar va a determinar cuáles son los nuevos grupos de profesionales de ese Plan Nacional de Vacunación que se van a ir vacunando. Lo iremos sabiendo progresivamente. Efectivamente, esto se marcan las líneas desde este comité y de alguna forma pues Canarias sigue escrupulosamente las indicaciones que proceden de Madrid. Actualmente el porcentaje de dosis administradas y las recibidas es muy alto, sobrepasa incluso el 80%, y por tanto también depende de los suministros de nuevas dosis para poder continuar el programa en tiempo y fecha, ¿no? Pero por nosotros, o sea, desde el punto de vista de la consejería, hay una convicción de que en verano, sea al principio o al final, se habrá vacunado el 70% de la población canaria, y realmente en la actualidad hay un entusiasmo por la vacunación, algo que sería con recelo. Los sanitarios están mostrando en las redes cómo se vacunan y hay un gran fervor, digamos, social a favor de la vacuna, cada vez mayor. Bueno, justamente este jueves terminaba esa vacunación en los centros sociosanitarios. El domingo empieza esa segunda fase. De momento nadie ha manifestado ningún problema con las reacciones de la vacuna, ¿verdad? No, nadie ha manifestado ningún problema. En casa mi esposa es médico, de atención primaria, se ha vacunado, ningún síntoma, ningún dolor, y la inmensa mayoría de personas no tienen a lo mejor un dolor en el brazo, pero nada más. Bueno, el Ayuntamiento de La Laguna, por ejemplo, la isla de Tenerife ha solicitado al Gobierno de Canarias que el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio se incluya también en esa primera fase de vacunación. Es verdad que eso no lo determinan ustedes, que hay que seguir unas pautas, ¿no? Efectivamente, también el colectivo de farmacéuticos lo está solicitando, pero esto es algo que viene desde el Ministerio y las pautas tienen que estar determinadas, ¿no? No puede ser que nos saltemos, digamos, las prioridades y los grupos que se han de ir vacunando. Señor Serra, durante estos últimos días hemos visto cómo, por ejemplo, los profesionales de los gimnasios, de los centros deportivos salían a la calle a protestar por su situación. Esta no es una situación agradable para prácticamente nadie, menos para los sectores económicos que lo están sufriendo directamente, pero es necesaria, o sea, no se hace de una manera, digamos, caprichosa. Efectivamente, es difícil a veces tomar este tipo de determinaciones, porque sabes que afectan a muchos sectores y al sector productivo, es realmente difícil, ¿no? Pero cuando las cosas se hacen bien y se recuperan niveles anteriores, pues estos espacios se pueden ir abriendo y se puede ir ganando, digamos, una cierta, digamos, libertad, pero siempre entendiéndolo que, digamos, no se entiende como si fuera un premio, ¿no? Porque a veces el abrir la mano hace que la gente pues pierda un poco las precauciones y volvamos otra vez a tener repuntes, casos y muertes, ¿no? Esto es lo que realmente hay que vigilar mucho. Está muy bien que podamos en fechas próximas abrir los gimnasios, pero esto no representa que dentro de los gimnasios no debamos seguir unas normas muy escrupulosas, ¿no? Igual en los restaurantes, igual en todos lados. ¿Hay perspectivas de que una vez acabe la campaña de vacunación, de que la mayoría o la inmensa mayoría de la población esté vacunada, podamos regresar en cierto modo a una vida normal? A lo mejor no tal y como la hemos conocido hasta ahora, pero por lo menos algo más parecido a lo que teníamos antes de la pandemia. Claro, por supuesto que poco a poco iremos volviendo a la normalidad, pero esto no significa que el día 1 de septiembre nos sacaremos la mascarilla y nos olvidaremos del gel, ni mucho menos, sino que paulatinamente nos iremos sacando la mascarilla en espacios exteriores y progresivamente pues la gente va a estar muy vacunada, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que es posible que a lo mejor pues para viajar se exija el tener la vacuna, ¿no? Y por tanto la gente que hoy por hoy es reticente a la vacuna debería ir pensando solo, porque es una responsabilidad social de todos el que el mayor número de personas posibles estemos vacunadas. Solo así volveremos a la normalidad.
Lluís Serra, portavoz del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias. Buenos días y mucho éxito en esa investigación, en esa situación en la que estamos sometidos todos, porque al final las consecuencias son para nosotros también, para toda la sociedad. Lo que hagamos bien se va a traducir también en buenos resultados. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días.